Un cordial saludo. A continuación voy a realizar las entrevistas de acuerdo a lo solicitado en la guía. A continuación vamos a realizar la entrevista sobre el sistema de salud en Colombia, sobre la percepción que hay hacia el sistema de salud en Colombia. Nos encontramos con Carlos Gómez, que nos va a responder las preguntas que hemos diseñado. Muy buenos días, señor Carlos. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuál es su percepción sobre el sistema de salud en Colombia? Considero que el servicio de salud en Colombia es deficiente, ya que a pesar de ser un derecho constitucional, no es igualitario. Esa deficiencia se ve reflejada en las demoras para asignar citas, eh, tener que realizar tutelas o derechos de petición para poder tener algún tratamiento que no hace parte del POS. Asimismo, la dilatación de todos estos entes para no poder dar los remedios o medicación a tiempo. Entonces, donde lo veamos es paupérrimo este sistema de salud. Muy bien. ¿Cuál cree usted que es la causa de los problemas en el sistema de salud en Colombia? Pues los problemas de salud vienen desde mucho antes de la ley 100. Anteriormente, cuando el Estado tenía responsabilidades del funcionamiento de la salud, también se generaron como muchos casos de corrupción interna, donde los presupuestos no eran suficientes para atender a los usuarios. Esos eran los famosos, creo que septiembres negros. Después de la ley 100, pues digamos que esa potestad que da el Estado de manejar los recursos a los entes privados eh, se presta como para muy malos entendidos, muy malas cosas. Por ejemplo, poder hacer favores políticos, acuerdos económicos con distintas entidades, las cuales hacen que la salud no se vuelva como un derecho adquirido por el ciudadano colombiano, sino que se vuelve ya es un negocio de las entidades públicas. Entonces, aunque la ley 100 siempre buscaba regular el sistema de salud y generar como mayor cobertura y como esa igualdad, no ha podido ser así para manipulación de entes privados. Ok. ¿Usted considera que el servicio de salud debe ser prestado totalmente por el Estado? El Estado es el encargado y el responsable de manejar la salud en Colombia, ya que si vemos la Constitución es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué más que el mismo Estado debe velar por que se cumpla este? ¿Ha tenido alguna experiencia negativa o crítica con su EPS? Es que una de las nuevas experiencias fue una vez que mi madre tuvo que ir a urgencias. Y yo me daba cuenta que gente que llegaba después, yo sé que existe un triage y todo, pero pues el tema no era más de lo crítico, sino de que EPS no tenían deudas con los hospitales o menos deuda para darles prioridad. Entonces, para mí fue un tema crítico que está relacionado con las deudas de las EPS. Bueno, y de esos hay muchísimos más. Correcto. Y por último, ¿usted ha escuchado acerca de alguna propuesta que le haya parecido interesante para mejorar o para solucionar los problemas en el sistema de salud en Colombia? Hasta el momento no he escuchado ninguna. Bueno, señor Carlos, muchas gracias por haber atendido esta entrevista. Ha sido muy amable. Que esté muy bien. Sí, estamos con Nori Yaguara, ella es odontóloga de la Universidad del Bosque, que nos va a responder unas preguntas. Entonces, ¿cree usted que la odontología es importante en la vida de las personas? Sí, buenas noches. Creo que sí es importante debido a que por medio de programa de odontología se pueden prevenir enfermedades y afecciones dentales, ya que la boca es el primer órgano digestivo en la cual podemos recibir alimentos, hablar, comunicarnos y pues el odontólogo o el programa de odontología ayuda a las personas en su salud oral. Ok, gracias. ¿Cree usted que las personas se preocupan por su higiene oral? Sí, algunas, pues ya que ellos consideran que es la imagen que proyectamos a la hora de comunicarnos con otras personas y pues eso hace que ellas se sientan bien y tengan pues como una autoestima alta. ¿Por qué la odontología es una carrera cara de estudiar?
porque primero el semestre es súper caro y además todo lo que es de la salud es caro de estudiar, además que los materiales, el instrumental son de alto costo y además el paciente a la hora de llegar a que le hagan un tratamiento odontológico en las clínicas de aprendizaje, ellos consideran que ellos no deben pagar nada, entonces por lo tanto el estudiante de odontología termina pagando todos los costos del paciente. Ok, gracias. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como odontóloga? Pues mi mayor satisfacción es cuando uno le realiza procedimientos al paciente y el paciente se va de la consulta sintiéndose feliz, por decirlo así, con los resultados obtenidos a través del paciente. Entonces, pues eso me hace como profesional importante pues para la sociedad, ya que pues estoy contribuyendo al beneficio de la salud oral, a la estética y la funcionalidad del paciente. Ok, muchas gracias. Buenos días, estamos con Erika. Erika es ingeniera de sistemas de la Universidad Minuto de Dios. Ella nos va a responder unas preguntas en cuanto a educación a distancia. Buenos días, Erika. Buenos días. ¿Qué opina usted de la educación a distancia? Que es una oportunidad que le brindan a los jóvenes con el fin de poder realizar sus estudios, ya que no lo pueden hacer presencial. Ok, gracias. ¿Cree usted que la educación a distancia es buena? Claro que sí, es una educación buena, ya que le brinda oportunidades a miles de jóvenes. Ok, ¿y qué universidades conoce usted que manejen metodología a distancia? La UNAD y algunas ingenierías o algunas carreras la ofrece también la Minuto de Dios. Ok. ¿Estudiaría usted en una universidad a distancia? Claro que sí. Okay. ¿Y conoce profesionales egresados de universidades a distancia? Audio Jungle. Mi nombre es Samuel Garibello, voy a hacer la entrevista número 1 a la estudiante universitaria Erika Mayerly. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarme. Erika, mira, la primera pregunta es, ¿qué es para usted la investigación? Bueno, para mí la investigación es una forma de obtener nuevos conocimientos para solucionar diferentes problemáticas que se presenten en la vida cotidiana. Perfecto. Una segunda pregunta, ¿qué metodologías de investigación conoce? Conozco el método científico, pues es una forma de seguir unos pasos para llegar como a una hipótesis o una tesis donde se soluciona una problemática. Ok. Como tercera pregunta, ¿cree que la investigación es importante para su carrera? Creo que sí es importante tanto para mi carrera como para todas las carreras. Ok. Como cuarta pregunta, ¿qué espacios conoce expuestos para la investigación en la institución? En mi universidad hay un espacio que se llama Semilleros, donde se crean grupos de estudiantes que se dedican a investigar en diferentes temas. Interesante. Y como última pregunta, como estudiante, ¿qué experiencia ha tenido en el campo de la investigación? Bueno, solo he tenido una experiencia que fue relacionada con la investigación de materiales para mejorar en el tema de choques y toda esa temática para la protección y la seguridad. Erika, muchísimas gracias por haber atendido esta entrevista. Agradezco mucho tu ayuda y que estés muy bien. Hasta Gracias. luego. Buenas noches, tengan un cordial saludo. A continuación tengo el gusto de presentarles a 3 entrevistados, los cuales hablarán sobre temas que se derivan de la educación. A continuación tenemos nuestro primer invitado. Muy buenas noches,
Mi nombre es Mónica Liliana Álvarez, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana de la Universidad Monserrate. Estoy trabajando actualmente en el Colegio Ciudad de Cali. ¿Qué es para usted la educación? Para mí la educación es un fenómeno que nos concierne a todos desde el momento en que nacemos y empezamos a formar parte de una sociedad. Es algo que nos forma como individuos de manera personal, cultural y social. Se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, sus valores, sus principios, que estos son fundamentados principalmente en sus hogares y que poco a poco se verán fortalecidos en las instituciones educativas. Por tanto, esta está en continua evolución y transformación de acuerdo a lo que el ser humano quiera hacer en su proyecto de vida. Según su criterio, ¿cree usted que la enseñanza ha evolucionado? La enseñanza ha evolucionado en la medida en que hablar de hace unas décadas atrás era pensar en abacos, bibliografías en papel, máquinas de escribir que a lo sumo eran eléctricas. El tener que verse muchas veces los estudiantes obligados a visitar bibliotecas para consultar sus trabajos o tareas asignadas. Hoy en día contamos con la parte digital, la cual le ha facilitado como tal la consulta de muchísimas cosas a través de las redes. Y asimismo, los docentes o los catedráticos han tenido también que hacer sus actualizaciones en cuanto a este tipo de herramientas. Entonces, la educación o la enseñanza como tal ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos últimos, podríamos decir, unos 15 años. Ya que, repito, la Internet ha sido y ha servido muchísimo, no solamente para acercarnos al mundo, sino también para conocer diferentes opiniones, diferentes estudios y obviamente hacer que de pronto los estudiantes se vean un poco más interesados a la forma de adquirir conceptos, de adquirir aprendizaje. Usted como docente, ¿cómo hace para afrontar una situación de conflicto dentro del aula? Lo primero que hago cuando se me han presentado esas situaciones de conflicto en el aula es hablar con cada una de las partes por separado, escuchar sus opiniones, sus puntos de vista y que expresen el por qué se presentó como tal el problema o conflicto. Luego de ello, hablo con las partes involucradas y trato de mediar la situación. Si ya es de pronto un poco más compleja la situación y definitivamente no se puede solucionar con ninguna de las partes, se hace lo que llamamos nosotros el debido proceso y ya es hablar con el director de grupo, con el docente que está en la clase y en caso de ser necesario con la coordinación de convivencia y obviamente con las directivas y demás personas que estén involucradas para llevar a cabo, como acabo de decir, el debido proceso para el estudiante de tal manera que no se vulneren los derechos para ninguna de las dos partes. ¿Cuáles son los métodos que usted utiliza para motivar a los estudiantes en el aula? Bueno, una de las cosas más importantes antes de buscar la motivación de los estudiantes en general es empezar a individualizarlos, es decir, buscar las particularidades en cada uno de ellos. A partir de eso se empiezan a hacer o a planear las estrategias de motivación en el aula. Una de las cosas es resaltar como tal, de manera positiva, aquellas actitudes que puedan llegar a tener ellos y utilizarlas de la mejor manera. Utilizar de pronto diferentes metodologías, de tal manera que la forma de trabajar para ellos
sea también un goce, ¿sí? Perder el miedo a innovar en una clase. Uno de ellos, que quizás hoy en día, a pesar del uso de la tecnología, lo más importante es actualizarse en el manejo de las TICs. Entonces, a través de la parte tecnológica se puede motivar muchísimo al estudiante porque es algo que es inherente a los estudiantes de hoy en día, ¿sí? Entonces, esa es una de las mejores estrategias, pensaría yo. También el uso creativo del espacio. No siempre es estar en el aula, buscar otros espacios, el parque, la biblioteca, el patio, contar como tal con los recursos que nos pueda brindar el colegio para hacer una clase un poco más amena. De acuerdo a su experiencia profesional, ¿cree usted que es importante la intervención de los familiares en la formación de los estudiantes? Importante. Y podría decirse que es de pronto lo que más necesitamos los docentes en la educación de los muchachos, y es la participación activa de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje con ellos, ya que un estudiante que tiene apoyo en casa siempre se le van a facilitar más el cumplimiento de sus deberes. Aquellos estudiantes que tienen ese acompañamiento en casa siempre van a tener un mejor rendimiento, siempre se van a ver más interesados, puesto que los padres no los motivan, no solamente de manera cognitiva, sino de manera afectiva, que de pronto es algo que nosotros como docentes, a pesar de que queramos dar o brindar ese cariño, es difícil